Proverbios 3, versículo 27. Dice la Biblia: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a pedirle a Dios. Bendito Dios. Padre, muchísimas gracias por concedernos este privilegio. Ayúdanos, mi Dios, como también ayuda a todos los creyentes, a todos los cristianos en ese lugar, Jesús. Ayúdalos, mi Dios, y a los que no son tuyos todavía, que todo esto que está pasando, las hambres, la falta de agua, la falta de los alimentos, y todo lo que hay en ese lugar sirva, Padre, para que puedan mirar hacia arriba y darse cuenta que Jesús tiene los brazos extendidos para todo aquel que le habla, Jesús. Ayúdanos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Aquí me está diciendo que si yo tengo poder para hacer un bien, lo que me manda Dios es: no te niegues. Si yo tengo el poder para hacer algo positivo, algo que glorifique el nombre de Dios, no te niegues. Y allí podemos ver muchísimos ejemplos. El cristiano, cuando ya está la salvación dentro del corazón, y ya está Cristo dentro del corazón morando, automáticamente tiene que dar frutos. Tu casa es tuya, tu vehículo es tuyo, tu negocio es tuyo, tu trabajo es tuyo, tu dinero es tuyo. Solo son préstamos que Dios nos hace, y un día vamos a responder por esa casa que Dios nos concedió, por ese negocio, por ese dinero, por todo lo que hayamos tenido en las manos, aún hasta por el sueldo que cae en nuestras manos. Aunque tú no lo creas, ese sueldo que cae en tus manos, un día vas a estar delante de la presencia de Dios y le vas a explicar si le diste buen uso o le diste mal uso al dinero que Dios te prestó, que Dios te dio, que Dios te regaló. Claro, alguien dice: es que es por mi trabajo. Sí, pero si estuviéramos en una silla de ruedas, no sería así. O aunque me digas que exagero, la verdad, un día vamos a dar cuenta. Cuando tuvimos poder para hacer un bien, y por causa de la avaricia, por causa de la codicia, por causa de la ceguera espiritual, todo lo acumulamos, todo lo agarramos para nosotros, y no pensamos nunca en hacer un bien al prójimo. Voy a explicar un punto, para que no nos vayamos al extremo. Muchas veces cuando predicamos esto, hay quienes se van al otro extremo. Le quitan la comida de sus hijos y empiezan a repartírselo a quien puedan. Le quitan las cosas de su hijo, las cosas de su familia, y las empiezan a repartir. No es así tampoco. No es irse al extremo. La responsabilidad del mandato y la instrucción que Dios nos da es que Él nos dice que no nos neguemos a hacer el bien a quien es debido cuando tuviéramos poder para hacerlo. Tiene que nacer dentro del corazón un sentir, no por obligación, porque por obligación se da una predicación y lo haces mañana. La otra semana se te olvida y ya no haces nada. Eso debe nacer dentro del corazón. Libro de Santiago 1:27. Dice: la religión pura y sin mancha o sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí hay varios puntos. Alguien dice: mi religión es la mejor. Alguien dice: donde yo me congrego es lo mejor. Aquí dice: la religión pura y sin mancha o sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y aquí te dice cuál es. Visitar a los huérfanos. Que te digo una verdad, en la mayoría no lo hay. En la mayoría no hay la obediencia a esta instrucción. La verdadera religión sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? La que visita a las viudas, la que visita a los huérfanos y la que se mantiene sin mancha. O sea, la que vive una vida íntegra, la que vive una vida sin que reine el pecado en su vida. No solamente se va a las obras, sino que primeramente sin mancha, y el vivir esa vida en santidad le va a guiar
a obedecer esa instrucción, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Qué escaso está todo esto, como si eso no fuera un peldaño para la vida eterna. Y una verdad, sin esto no se logra la salvación, sin esto no se logra la vida eterna, aunque tú no lo creas. ¿Por qué me atrevo a decirlo? Porque en Mateo capítulo 25 dice: estuve en la cárcel y no me visitaste, tuve hambre y no me dices de comer, estuve desnudo y no me cubriste. Por cuanto no hiciste esto en mí, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Aunque tú creas que no es importante esto, te hagas de la vista gorda, o no quieras obedecer el mandamiento de Dios, la verdad es una instrucción muy clara, que la iglesia, que todo aquel que se llama cristiano, debería estar haciendo. Cosa que brilla por su ausencia todo esto. Libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1, dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Qué significa aguas? Significa gentes, significa multitudes. Echa tu pan sobre las multitudes, porque después de muchos días lo volverás a hallar. Aquel que tú ayudaste, aquel que tú apoyaste, aquella viuda o aquel huérfano que lo estuviste ayudando, bendiciendo, un día esa bendición volverá a tu vida nuevamente. Por eso dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Es algo que hacemos y Dios lo valora. Dios se da cuenta de todo lo que hacemos. Versículo 2. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Esa posición que tú tienes, ese trabajo que tú tienes, ese negocio que tú tienes, ¿crees que lo vas a tener para toda tu vida? Hoy que tienes, reparte a 7, reparte a 8. Cuando tú no tengas trabajo, cuando tú no tengas el negocio, cuando tú estés enfermo, cuando tú estés en la cama, en el hospital, dice: no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. No te sientas seguro por lo que tú tienes. Estoy seguro, tengo una pensión. Es cierto, un cambio de gobierno, entra el comunismo, o entra el socialismo, o entran los musulmanes, o entra una guerra, todos los bienes, posesiones, negocios, todo se fue a la basura. No sabes el mal que va a venir. Por lo tanto, hoy que tienes las posibilidades, ya has creído en lo que dice la palabra de Dios, reparte a 7, no te duela. Reparte a 8, lo que es tuyo no te duela. Compartir. Y vuelvo a repetir, qué lejos estamos de todo esto. La mira es yo, solo yo. O la mira es yo y solamente mi familia. Está muy corta la mirada. Pero muchos de los que nos llamamos cristianos vamos a tener problemas, aún para entrar a la vida eterna. La verdadera religión es esta, delante de Dios el Padre. Visitar a los huérfanos, visitar a las viudas en sus tribulaciones, y tampoco te confíes en las obras, y guardarte sin mancha delante del mundo. Eso es lo que pide Dios. Mateo 22, versículo 40. Los judíos procuran guardar los 613 mandamientos, estatutos, ordenanzas que están escritos en la Torá, o en la ley, o en el Pentateuco. Procuran con mucha diligencia guardar puntos sobre su vestimenta, sobre lo que comen, etcétera, etcétera. Pero aquí dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Te preocupas en estar guardando todos los mandamientos de Dios? Es bueno. Pero Dios te aclara. Si quieres estar guardando 600 mandamientos, y esos 2 que son los principales no se cumplen, es como que no estés guardando nada. ¿Cuáles mandamientos? El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar a este: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Bueno,
de esos 2 mandamientos, esos 613, o esos 10 mandamientos conocidos, es resumido en 2. Si tú dices no robo, si tú dices no adultero, si tú dices no codicio, etc. Pero si no amas a tu prójimo, te duele ayudar a la viuda, te duele ayudar al huérfano, te duele darle al necesitado, no hay visión. Aunque digamos que sí amamos a Dios, la verdad, estamos lejos. ¿Sí me entienden? De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. 2 mandamientos. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, no vas a codiciar. Guarda 2 nada más. De esos 2 mandamientos depende toda la ley. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, te lo simplifica. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ama a tu prójimo. ¿Cómo vas a aprender a amar a tu prójimo? Así como tú te amas a ti mismo. Así tenemos que aprender a amar al prójimo. Es que le he regalado y no lo cuida, no es tu problema. Es que le he prestado y no me devuelve, no es tu problema. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No se entiende? Misterios más profundos se entienden. Están tratando de descubrir cómo será el milenio, cómo será la segunda venida de Cristo. 1000 preguntas hay sobre lo que es el milenio y lo que es la vida eterna y cosas más entendibles. No las quiere comprender el hombre. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tiene que haber amor. Tienes que aprender a amar. Zaqueo, bájate de allá. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pedro, Luis, Manuel, bájate. Te sientes muy alto por el trabajo que tienes. Estás muy altivo por lo que ganas. Te crees muy especial por el conocimiento que ya tienes. Bájate. Tienes que aprender a bajarte y a amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Qué escaso está el amor. Y por falta de la escasez de ese amor, permite que entre la avaricia dentro de nuestras vidas. Una verdad. Desde que cae el dinero en nuestras manos, esto es para mi cobratario, esto es para mi casa, esto es para mi luz, esto es para mi agua y esto es para mi familia. Para Dios no hay. Para misericordia tampoco hay. Que se bendiga. O le da lo que es de Dios, pero en su mente no hay nada más. Y te lo puedo demostrar. Lucas capítulo 18, 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Versículo 3. Ayuno 2 veces a la semana. Estaba bien. Diezmo de todo lo que gano. Oye, está bien. Estaba cumpliendo con Dios. Ayuno 2 veces a la semana. El ayuno le estuviera sirviendo para que Dios le abra todo el entendimiento. Sin embargo, nos damos cuenta que el ayuno que éste hacía no era para que entendiese las Escrituras. Era un ayuno religioso, que semana tras semana lo hacía para sentirse bien con Dios. Doy diezmos de todo lo que gano. Y como para que Dios le diga: oye, estás bien. Pero no nos olvidemos que siempre Dios nos va a dar en las manos. Primero, para lo que es de Dios. Segundo, para ti. Tercero, nunca se te olvide Dios, la familia y mi misericordia. En la cartera, una parte donde eso no se toca es para misericordia. Y eso es lo que quiere Dios. Diezmo todo lo que gano, sí, pero se está muriendo tu esposa, se está muriendo tu esposo, se está muriendo tu hijo. Mira, se está muriendo tal persona y no tienes para ayudarlo. Un plato de comida al prójimo, quisieras dárselo, pero tú mismo dices: es que no tengo. Tienes razón, no estás enseñado.
no estás capacitado. ¿No crees que por medio de esto, en esta obediencia, puedes lograr también esa vida eterna? Pero la verdad no hay esta enseñanza. Con que yo dé para Dios y yo dé para mi familia, ya estoy bien. ¿No es cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley. En Lucas 18, versículo 20. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. 21. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Guarda los mandamientos de Dios, ayuna 2 veces a la semana, da su diezmo que le pertenece a Dios, y ve Cristo el corazón. Después de su diezmo, no le sacan un peso para misericordia. Repárteselo a los pobres. Inclinó la cabeza y se fue triste este hombre. Y dice que amaba más a las riquezas que a Dios. Muchas veces eso es lo que nos pasa. Uno por falta de enseñanza y otro por falta de obediencia. Y lo más triste es que cuando hay la enseñanza y no se hace, lo único que estamos amontonando en cada uno de nosotros son puros problemas. Libro de Mateo capítulo 23, versículo 23, dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmas la menta, diezmas el eneldo, diezmas el comino, pero dejas lo más importante de la ley! Sabes justicia, pero no la haces. Sabes que es la misericordia, pero tampoco la quieres hacer. Tienes mucha fe, pero no lo demuestras. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mantienes a tu familia, le tienes mucho amor a tu familia, ¿está correcto? Le das lo que le corresponde a Dios, no eres ladrón, eres sincero con Dios, ¿correcto? Pero no dejes la justicia, no dejes la misericordia y no dejes la fe. ¿Diezmo? Correcto, síguelo haciendo, pero dentro de todo eso en tu mente tiene que haber: ama a tu prójimo, echa tu pan sobre las aguas, reparte a 7, reparte a 1, a 8, como diciendo: no te duela, no sientas que te va a hacer falta. Muchas veces Dios permite el darte más para ver qué haces, y lo único que hace el hombre es enredarse. Gloria a Dios, ya estoy ganando más, ya tengo para comprarme un nuevo carro. Gloria a Dios, ya estoy ganando más, ya tengo para comprarme una nueva casa. No te olvides de la misericordia, que todo lo que Dios quiere en darte más, para que tú dejes para la viuda, el huérfano, el necesitado. Si eso hubiera en cada uno de nosotros, yo creo que se levantaría una nación de justicia. Seríamos justos, seríamos misericordiosos, y esa fe de que decimos que Cristo viene en su segunda venida sería real, no solamente de palabra lo dijéramos. Cristo viene en su segunda venida y lo estoy esperando con sinceridad, porque muchas veces son solamente palabras. Puedo ver como los mormones, la luz del mundo y algunas religiones que están bien enseñados en diezmar. No fallan en su diezmo. Desde que llega la semana, recibiendo su dinero, esto es de Dios. Mire, y no lo tocan, pero no están enseñados en la misericordia. Dice: no dejes lo que estás haciendo. Estás ofrendando, estás diezmando, estás ayudando a tu familia, te estás ayudando a ti mismo. No lo dejes de hacer, está bien, pero no te olvides de la justicia. No te olvides de la misericordia. Dios le dice a Israel: nunca te olvides que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. No se te olvide. Y eso es lo mismo que tenemos que recordar cada uno de nosotros. Nunca se nos olvide que un día no tuvimos trabajo, no tuvimos dinero, no tuvimos casa, no tuvimos comida. ¿Cómo vivimos hasta el día de hoy? Por la misericordia de Dios. Dios movió manos y la comida llegó a nuestras vidas. Eso que Dios hizo en otros solamente nos lo recuerda. Que no se nos olvide la justicia, no se nos olvide esa misericordia. El mundo ya no la hace, no importa, hazlo tú.
Las religiones no lo quieren hacer, ¿qué importa? Hazlo tú. No te olvides de la justicia, de la misericordia y de la fe. Esto es necesario hacer, sin dejar de ayudar a tu familia, sin dejar de dar lo que es de Dios. Hermano, yo soy muy misericordioso. Dejó sin comer a su familia. No te vayas al extremo. Hay en ocasiones, ¿no? Necesitamos una cooperación para el viaje del pastor. Yo doy 500, hermano. Luego te das cuenta que están pidiendo fiado en la tienda. Tampoco no te vayas al extremo. No des más que lo que debes de dar, lo que Dios te dé en las manos. Sé sabio en todos los mandamientos de Dios. Libro Santiago 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace o no hiciere misericordia. Y un mandamiento muy claro. La misericordia triunfa sobre el juicio. No se nos olvide. Son mandamientos de Dios, son instrucciones de parte de Dios que deben estar todos los días en nuestras vidas. No va a tener misericordia Dios de ti si no tenemos o si no comenzamos aquellos mandamientos de Dios. Esos dos deben estar acá. Ama al Señor tu Dios obedeciéndole y ama a tu prójimo como a ti mismo. De la forma en que te ayudaron, en la forma en que Dios te bendijo cuando eras pequeño. Yo no sé los de ahora, pero yo creo que en mi tiempo muchas veces hubo alguien que nos regaló un plato de comida. Hubo alguien que nos regaló alguna ropa. Eso ya no se hace. Prefieres tirarlo. La comida, platos, ollas de comida. Al otro día ya no quieres comer la misma comida. Como no hay misericordia en tu mente, dáselo al perro todo. Ollas de comida. No hay visión en lo que es la misericordia. Estados Unidos, toneladas de alimento tiran todos los días. En México no se queda atrás. Juicio sin misericordia se va a hacer con aquel que no tuviere misericordia. Ya lo que tenemos que aprender, la misericordia o el misericordioso triunfa aún sobre el juicio que viene. Vamos a aprender. Vamos a ser sensibles a los mandamientos de Dios. Vamos a quitar todo lo que me estorba. Es que yo diezmo. No te agarres del diezmo. Es que yo oro. No te agarres de la oración. Es que yo leo mucho la Biblia. No te agarres tanto de la Biblia. O sea que te abraces de ello y con ello creas que tienes la salvación. Todo eso es bueno. Leer la Biblia, orar, ayunar, venir a la congregación, todo eso es buenísimo. Pero no te olvides de 3 puntos. La justicia, la misericordia y la fe. No te olvides de eso jamás. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1, dice: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Nos está hablando de que Elías anunció un tiempo de sequía donde no iba a llover, y aquí nos dice que en el 3er año, quiere decir que ya habían 3 años sin llover, había hambre en la tierra. 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Quiere dar a entender que si yo tengo, no lo reparto porque me voy a quedar sin nada. Así es la mentalidad. Sin embargo, 3. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. ¿Quién es? Abdías. ¿Qué tenía Abdías? ¿O quién era Abdías? Era siervo de Acab, siervo del rey. Y Abdías era temeroso de Dios. Eso es lo que nos falta a nosotros. 4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. No llovía, había escasez. Jezabel empieza a matar a todos los profetas de Dios, y este hombre, temeroso de Dios, esconde a 50 en una cueva, esconde a 50 en otra cueva, con temor.
de que si lo descubría Jezabel, le cortaban inmediatamente la cabeza. No le importó. Yo le doy gracias a Dios que no era avaro este hombre, era temeroso de Dios. Si hubiera sido avaro, los hubiera dejado morir en las cuevas. No era fácil mantener 100 bocas, adultos. Sin embargo, yo le doy gracias a Dios porque todavía hay y habrá hombres temerosos de Dios. Los sustentó con pan y agua. ¿Cuánto tiempo los sustentó? Posiblemente 6 meses, posiblemente un año de estar manteniendo a 100 hombres. ¿Cuánto gasto? Sin embargo, yo no veo que se haya quejado este hombre, sino con gusto, porque es Dios el que lo movió, así lo entendió, así lo hizo, y yo creo que todo lo que nosotros hacemos, lo que le agrada a Dios, tiene respuestas. Verdad en Dios. Todo lo que hagamos. Echa tu pan sobre las aguas y a su debido tiempo, tú mismo lo vas a hallar. Aquel que ayudaste, un día va a crecer, un día va a estar agradecido. No sé cómo estarás tú o yo más adelante, posiblemente en una cama, postrado, posiblemente enfermo, y aquel que ni que imaginas, un día viene, ¿qué tal don fulanito? Aquí tiene esto, te atiende, te da. Ah, ya sé, al que ayudábamos. Todo tiene respuestas. Dios te bendiga. Si se entiende. Libro de Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice, entonces dirás a los de la izquierda, no los de la derecha, a los que están en la izquierda, a los que no obedecen, a los que se hacen de la vista gorda en los mandamientos de Dios, a los que quieren vida eterna sin lograr lo que Dios les manda. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, no dice benditos, dice malditos, al fuego eterno, no dice a la vida eterna, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Motivos, no fue por vivir una vida en santidad o no. Motivos, versículo 42, porque tuve hambre y no me dices de comer. Ese es el motivo, de que muchos no entrarán a la vida eterna. Tuve hambre y no me dices de comer. Tuve sed y no me dices de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. 44. Es la respuesta que vas a hacer tú si no logramos. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Dónde estabas, Señor? Yo jamás te vi. Claro, si estuviera Cristo, sí se lo haces a Cristo. Pero dice el 45, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿No se lo hiciste a tu prójimo? No me lo hiciste a mí. 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos, y los obedientes, y los que captan, y los que ponen por obra a la vida eterna. ¿Por pecadores, por borrachos los van a mandar al infierno? No. ¿Por adúlteros? ¿Por fornicarios? No. Por no guardar un mandamiento precioso que se llama amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ojalá que pongamos más atención en lo que quiere Dios. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bendito Dios, Padre, ayúdanos a captar y a entender, a valorar esto que tú quieres en la humanidad, Jesús. Qué bueno que nos hablas, mi Dios, de aquel hombre, diezmo todo lo que gano, para que ningún ser humano se vaya tras de algo o se agarre de algo donde crea que por ello tiene la salvación, Señor Jesús. Todo va acompañado. Velar por la familia, velar por uno mismo y amar al prójimo, Señor. Yo te doy las gracias y que tú lo logres, mi Dios, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios.